En Argentina tenemos el récord mundial de cantidad de impuestos. No importa si sos una empresa grande o tenés un comercio pequeño. No importa si sos una empresa familiar o un trabajador independiente. Estás sometido a una de las mayores cargas impositivas del mundo y de la historia. El Estado necesita nuestro dinero, nuestro aporte como contribuyentes, obviamente, para pagar policía, hospitales, rutas, escuelas. Pero el problema es que lo usa para mucho más y por eso nunca le alcanza. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿cómo funcionan los impuestos? Pues porque hay todo tipo de impuestos diferentes que se pueden resumir en impuestos por trabajar, para trabajar y por haber trabajado. Es decir, impuestos al trabajo, contribuciones y aportes, ingresos brutos, IVA, sobre ganancias, varios otros tipos de impuestos. Tenemos prácticamente 160 y tal vez más. Los impuestos los pagan las empresas y las personas. Unos más, otros menos, pero todos pagamos. Las empresas pagan impuestos sobre sus ingresos o ventas, también sobre sus ganancias, y en ese caso, la tasa sobre el impuesto a las ganancias es de las más altas del mundo. Los países tratan de atraer a las empresas con impuestos bajos y a su vez las empresas comparan nuestro 35% con, por ejemplo, 15% que hay en otros países. Comparar y decidir es lo mismo que haríamos vos y yo. A su vez, los países que más crecen tratan de poner impuestos lo menos distorsivos posibles. Esto significa que afecten de la menor manera la posibilidad de trabajar, ahorrar e invertir. Además, el costo de los impuestos no es solamente el monto a pagar, sino una difícil burocracia, múltiples formularios, vencimientos. Esto es particularmente duro para las pequeñas y medianas empresas. Ellas no deberían tener que gastar en un equipo de gente que se dedique a la administración de los vencimientos, un equipo de gente que está tratando de ver cuándo y cómo pagar. Sí, como lo oís. Hay que contratar gente solamente para que liquide los impuestos y evitar errores que tienen fuertes multas. Es decir, los fondos que deberían ir a la producción, a la inversión, se dedican a temas que no son para hacer más eficientes o innovadoras a las empresas. No van a bajar costos, al contrario. Este no es un tema menor. Hay miles de pequeñas empresas en la Argentina que emplean a millones de personas. Esto significa que millones de familias dependen del éxito de las pequeñas empresas. Estamos todos de la mano. Además, son fuente de innovación y podrían radicarse en cualquier otro lado del país, generando oportunidades y trabajo en todas partes. Pero no, una empresa hoy está más preocupada por sobrevivir con tantos impuestos que por competir, innovar y crecer. La pregunta es ¿por qué hay tantos impuestos? Bueno, para financiar un gasto público que crece y crece y crece. Esto ocurre en un contexto donde cada vez es más difícil que las personas o empresas puedan aportar mayores recursos. Se genera un círculo vicioso, un problema doble. La economía no crece porque hay muchos impuestos y los impuestos se dedican a actividades que no ayudan a la economía a crecer. Sí, ya sé. Por supuesto, los impuestos son necesarios, nadie lo duda. El tema es que no distorsionen y no generen menos incentivos a trabajar, o ahorrar, o acumular capital y generar ingresos. Esto genera un impacto negativo en el país, lo padecemos todos. El país no tiene posibilidades de crecimiento, hay un problema en los incentivos para que la gente quiera o pueda estudiar, trabajar, invertir, crear empleo. Otro tema que no debemos olvidar es que para crecer económicamente, tanto una familia como un país deben tener cada vez más capital. Por eso es necesario que haya capacidad de ahorro. Para que un país crezca debe haber ahorro, debe haber crédito, para lo cual, nuevamente, hace falta ahorro. Debe haber impuestos que sean pagables, que deben estar en relación con las ganancias, con la capacidad de producción. Deben ser lógicos. Tantos impuestos afectan a las pymes, a las empresas grandes, a las familias y ninguna puede crecer. Otra forma de ver este tema de los impuestos es que son un costo, que al final hace aumentar los precios o pagar bajos salarios. Se afecta al consumidor, al trabajador y para que el Estado pueda cobrar un monto desproporcionado. ¿Por qué debería ser importante hablar de impuestos? Todo lo que te conté, ¿por qué es importante? Porque los altos impuestos encarecen todos los productos y quitan incentivo a crear nuevos productos. Porque los altos impuestos impiden que las empresas puedan crecer y expandirse, lo que hace que aumenten los precios e incluso recorten empleos para mantenerse dentro de las limitaciones presupuestarias que tienen. Porque los altos impuestos hacen que mucha gente prefiera estar fuera del sistema o en negro. Porque los altos impuestos dificultan exportar. No podemos llegar al resto del mundo con nuestros productos. Porque los altos impuestos no son equitativos. Los pagamos todos, directo o indirectamente.
porque los altos impuestos no se dedican a tareas que el Estado debería hacer eficientemente. En resumen, los altos impuestos quitan recursos para invertir en crecer. Se genera pobreza. Es muy difícil reducirla si se cobran aún más impuestos. La próxima vez que escuches a alguien apoyando un aumento en los impuestos, ya sea para personas o empresas, pensá en todo lo que tienen que dejar de hacer por no tener ese dinero. Recordá que las empresas no pueden crecer y contratar más gente. Recordar que el Estado usa la mayor parte de esos impuestos para hacer política y no para dar más y mejores servicios. Recordá que hay impuestos que no son equitativos. Recordá que el Estado debe ser eficiente en sus tareas y que para eso, solo para eso, es que pagamos impuestos.